Probablemente haya tantas razones como personas para empezar a tocar la guitarra flamenca. La mía fue por pura sensibilidad vital. Me parecía increíble que de un instrumento pudiesen salir esas notas que provocaban emociones. Un arma de emoción masiva. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, creador de aprendeguitarra.es y quiero darte la bienvenida al podcast donde hablamos de guitarra flamenca, de trucos, noticias, falsetas, técnicas y mucho más para que en tu aventura con el flamenco vayas acompañado. En aprendeguitarra.es aprenderás a tocar de forma sencilla, a tu ritmo y desde casa, con más de 30 cursos ya disponibles, más de 600 lecciones, 2 clases nuevas cada semana y un directo exclusivo para suscriptores todos los jueves a las 8 para resolver tus dudas. Y además, si empiezas ahora, una clase conmigo gratuita para orientar tu estudio. Porque tocar la guitarra flamenca va mucho más allá de poner 4 acordes en el mástil. Bienvenido, bienvenida al lugar ideal para aprender a tocar la guitarra flamenca de verdad y sin sentirte solo o sola, porque yo estaré acompañándote en el camino. En el episodio número 27 de Aprende Guitarra vamos a hablar de empezar de cero, de los que un día se lían la manta a la cabeza y deciden aprender a tocar la guitarra flamenca. A veces sin saber lo que se les viene encima. Te voy a dar unas claves que necesitas para empezar y, por qué no, para seguir estudiando sin que tu moral decaiga. Pero antes, ¿qué ha pasado esta semana en Aprende Guitarra? Bueno, esta semana por fin he puesto en escena un pequeño espectáculo que llevaba casi 5 meses preparando. Era una cosa puntual y tengo que reconocer que me ha encantado. Fue el pasado viernes 23 de agosto en Cumbres de San Bartolomé, en Huelva, con el coro de Nuestra Señora de la Liseda, el coro local. La verdad es que lo pasamos muy bien, la gente disfrutó. Ha sido un trabajo precioso y desde aquí, bueno, le quiero dar las gracias a todos los componentes del coro por el esfuerzo que han hecho. Se han dejado guiar y dirigir y eso no es fácil. Por supuesto al Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé por su implicación y por su confianza, y a todas las personas que disfrutaron de esa horita de música y poesía que pusimos en escena en sus fiestas patronales. La verdad es que ha sido un gustazo absoluto. Por otra parte, sigo preparando nuevos cursos, nuevas lecciones. En un par de semanas además empieza esta nueva etapa dentro de Aprende Guitarra con bordón premium y los personalizados como protagonistas. El trimestre que se avecina va a ser un trimestre de categoría. También ha sido la semana en la que estoy terminando el regalo para los suscriptores que compraron el libro de Juerguecita, ¿vale? Ya dije que había un regalo para aquellos alumnos que compraran el libro y bueno, lo estoy ya ultimando. Y vamos, la semana que viene contaré alguna cosita más sobre el regalo porque, oye, es un regalo y tampoco quiero desvelar demasiadas cosas. Por cierto, si compraste el libro y no te ha llegado y no te has puesto todavía en contacto conmigo, pues por favor, hazlo, ¿vale? Por si tenemos que empezar a reclamar y todas estas cosas. Vamos ahora con la dedicatoria. La dedicatoria de la semana va a todos aquellos que se ponen a estudiar una pieza, que se la saben de memoria. Cuando digo una pieza puede ser una falseta, una canción, lo que sea, pero la tocan 1000 veces, en casa les sale de lujo, pero cuando se ponen delante de la familia, de los amigos, del cuñado Ramiro o del profesor, parece que es la primera vez que lo tocan y que fallan un montón de notas. Si te ha pasado esto, puedes estar muy tranquilo porque es que no estás solo o no estás sola. Nos pasa a casi todos y te digo más. Esto es parte del aprendizaje, así que no te preocupes. Si fallas notas o te pones muy nervioso y empieza, no pasa nada. Lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a intentar y además, ya te adelanto, que te terminará saliendo perfectamente. Así que esto va por todos aquellos que le ha pasado esto alguna vez. Antes de continuar, si estás escuchando este podcast por primera vez y no te has suscrito, por favor, hazlo. En la plataforma donde lo estés escuchando, sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube, porque no sabes hasta qué punto me ayuda a seguir llegando a cada vez más gente que, como tú, quiere aprender a tocar la guitarra o quiere avanzar con ella. Y además, es solo un clic. Clic. Bueno, vamos con la temática de hoy.
Em, lo primero es por qué empezamos a tocar. O sea, qué se nos infunde en la cabeza para decir, yo voy a tocar la guitarra flamenca. Te voy a dar algunas razones, seguramente la tuya está dentro de esta, o es una mezcla de alguna de estas razones. Lo primero es la conexión con la cultura y con la tradición, con nuestra tradición andaluza o tradición española. La guitarra flamenca es parte de nuestra expresión aquí en Andalucía, ¿no? Muchas veces la guitarra flamenca la guitarra flamenca se la relaciona con la guitarra española. Yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Una cosa es la guitarra flamenca, otra cosa es la guitarra española, la música española, ¿vale? Pero sí que es verdad que el flamenco ha traspasado esa frontera y, de hecho, muchas veces la gente fuera de España, cuando busca guitarra flamenca, no empiezan buscando guitarra flamenca, empiezan buscando guitarra española. Entonces, esa es una manera también de conectar o de sumergirse en la historia y la cultura de Andalucía. Otra razón es la pasión por la música flamenca. El flamenco es un género musical muy emotivo, muy expresivo. Entonces hay mucha gente que se siente, pues bueno, atrapado por la intensidad, por la belleza de las composiciones, por la cadencia andaluza, por los ritmos, por los palos, por el sentimiento, ¿vale? Que esa sensibilidad tan brutal que hay en algunas piezas, en algunos palos y tal. De hecho, cuando estaba pensando en esta parte, me estaba acordando de mi amigo y alumno Jorge, que bueno, él toca la guitarra flamenca por la pasión que siente por la música flamenca. También hay gente bueno, que coge la guitarra flamenca por desafío musical. De hecho, hay otros músicos, me pasa bastante a menudo, bueno, que tocan la guitarra clásica, la guitarra española, y quieren entrar en el flamenco porque para ellos es un reto, un desafío, por la complejidad técnica y rítmica que tiene el flamenco. Entonces la guitarra flamenca en este caso requiere una dedicación, una paciencia, la práctica constante, técnicamente rajeos, arpegios, falsetas, a veces son difíciles de dominar, pero son muy gratificantes cuando empiezas a entenderlo y cuando empiezas a superarlo. Después está también los que quieren tocar simplemente por gusto personal, ¿vale? Eso también tengo muchos alumnos que me dicen, oye, yo quiero aprender a tocar por soleá, pero yo no para acompañar ni para tocar en ningún sitio, simplemente por satisfacción personal. Y es que el flamenco también te da esa posibilidad, ¿no? de poder estar en casa y estar tocando por soleá, en este caso, como he dicho antes, y sentir, ¿no? ese silencio mientras que van pasando los tiempos, los 12 tiempos de la soleá, ¿no? Y eso también es no sé, puede ser una de las razones también por las que la gente aprende a tocar, ¿no? Y bueno, y por supuesto porque se inspiran, hay gente bueno, ¿cuánta gente hay que aprendió a tocar la guitarra flamenca porque vio a Paco de Lucía tocando Entre dos aguas? O sea, la inspiración de los grandes maestros pues siempre ayuda a que la gente quiera seguir sus pasos o explorar lo que hay más allá de esa música, ¿no? Que es la guitarra y esa historia tan cautivadora que, bueno, que nos anima y que nos acerca a esta tradición musical tan espectacular. Bueno, he dicho Paco, pero también podría nombrar, por supuesto, a Tomatito, o a Vicente Amigo, o a Diego del Morao, Antonio Rey, etcétera, etcétera, etcétera. La inspiración de los grandes maestros siempre es fundamental ya no solo para seguir, sino muchas veces para dar el paso para empezar a tocar, ¿vale? Te voy a dar algunos consejos. De hecho, preparé 10, pero al final me han salido 11. El primero, tienes que tener una guitarra cómoda. Es fundamental. Es fundamental para que las primeras notas empiecen a sonar. Esto parece muchas veces una tontería. Y yo entiendo
que bueno, que al principio, pues oye, puedes aprovechar la guitarra que te dejó tu cuñado Ramiro, o puedes aprovechar esa guitarra antigua que tenías en casa y tal. Pero bueno, si la guitarra no está bien ajustada en el sentido de que bueno, que está muy alta. Cuando digo alta es que las cuerdas están muy alejadas del mástil, que eso es más propio de la guitarra clásica. En la guitarra flamenca las cuerdas están muy pegadas al mástil. Em, en fin, la guitarra está dura, ¿vale? Todo este tipo de cosas hacen bueno, que te vaya a costar mucho más empezar. Y eso es así. O sea, eso no es que seas más o menos torpe. Es que imagínate si quieres aprender a tocar la trompeta, siempre pongo este ejemplo, y te compras una trompeta de 50 euros en alguna de estas tiendas online de Asia. Pues oye, al final sacar la primera nota te va a costar la vida. Entonces, por eso siempre recomiendo bueno, que en la medida de lo posible, si nos podemos permitir comprarnos una guitarra, no digo una guitarra de 1.000 euros, ni de 2.000, ni una guitarra de luthier, pero sí una guitarra que esté ajustada, una guitarra que esté, en fin. De todas maneras hablaré un poquito más adelante por una duda que me ha llegado que va sobre este tema. También, si vas a empezar, asegúrate de que tengas una postura correcta desde el principio. La espalda tiene que estar recta, la guitarra tiene que estar apoyada en la pierna derecha o en la izquierda si eres zurdo. Las manos colocadas correctamente, porque es que una buena postura, ten en cuenta que vas a estar sentado y haciendo, o sea, y echando ratos con la guitarra. Si no tienes una buena postura, seguramente te vas a lesionar o te vas a lastimar la espalda. Y no queremos que pase eso justo cuando empezamos a tocar la guitarra, ¿vale? Aprende y respeta el compás. El compás es la base del flamenco. Tienes que dedicar tiempo a entender y a sentir los diferentes compases del flamenco, los 12 tiempos de la bulería, de la soleá, de las alegrías, el 4x4 de los tangos. Tienes que practicar con metrónomo y sobre todo familiarizarte con los patrones rítmicos, porque sé muchas veces que empezamos y empezamos pues la casa por el tejado. Queremos tocar una falseta de Paco de Lucía cuando llevamos, no sé, una semana tocando la guitarra. Y eso es imposible. Es que eso es imposible, lo tienes que entender. No es posible hacerlo. Entonces, primero vamos a practicar, vamos a familiarizarnos con los palos, con los compases, con el metrónomo y a partir de ahí, tranquilo o tranquila, porque vamos a ir creciendo. Tienes que dominar las técnicas básicas, ¿vale? Y las técnicas básicas, cuando hablo de técnicas básicas, hablo del picado, del toque con el pulgar, de los arpegios, de los rajeos, del alzapúa. Estas técnicas son la base de lo que más adelante vas a necesitar, así que es fundamental que las domines con toda la precisión que puedas. También tienes que estudiar los palos flamencos. Y estudiar los palos flamencos significa que te tienes que familiarizar con los principales palos, porque cada palo tiene su carácter, su compás, su estructura, y conocerlos te va a ayudar a entender mucho mejor el flamenco y a tocar de una manera mucho más auténtica, sobre todo para que no suene algo impostado, ¿no? Algo que no suena natural, ¿vale? Entonces, para eso tienes que estudiar los palos, ¿no? Y estudiarlo, ¿cómo se estudian? Pues escuchando muchísima música flamenca. Tienes que escuchar a los grandes maestros de la guitarra flamenca, eso es esencial, pero no solamente escuchar a los maestros, sino tienes que ver, escuchar viendo. No, y cuando digo escuchar viendo no me refiero a que te pongas un vídeo, ¿vale? Sino que tienes que ver, tienes que sentir cómo tocan, cómo respira la guitarra, cómo le dan ese toque personal, ¿no? Para que la guitarra suene de esa manera. Si coges una tablatura con una falseta y esa misma falseta la tocan 10 guitarristas diferentes,
pues cada uno la va a tocar de una manera, la va a entender o la va a respirar de una manera diferente. Entonces tienes que escuchar mucha música para que tú vayas desarrollando tu propio gusto y tu propio toque personal. Esto a lo mejor te parece que es como muy avanzado, ¿vale? O sea, porque dices, bueno, si estamos empezando desde cero, sí, sí, pero cuanto antes empecemos a entender esto, mucho más fácil va a ser después que tú tengas tu propio criterio musical a la hora de tocar. Y eso es fundamental, ¿vale? Es fundamental. Practica constante y sé paciente, ¿vale? Practica constantemente, quiero decir, ¿no? La práctica tiene que ser constante. A ver, el flamenco requiere una práctica diaria. Si no puedes tocar todos los días, no puedes ser guitarrista flamenco. Sí que puedes ser guitarrista flamenco, por supuesto, ¿vale? Pero si haces ese esfuerzo, ¿no? De practicar, sobre todo al principio, ¿eh? De practicar diariamente, de todos los días, y oye, pues no tengo tiempo, pero voy a hacer un poquito de técnica para que las manos funcionen bien. Mm, Al principio no te puedes desesperar porque no vas a ver grandes avances, porque el progreso de la guitarra flamenca es muy gradual. Pero si dedicas tiempo a la práctica repetitiva y a enfocarte en la calidad del toque y no en la cantidad, ya te digo que llevas un camino importante andado. Esto que te acabo de decir, que te enfoques en la calidad y no en la cantidad, si a mí esto me lo hubiesen dicho al principio, evidentemente estaría pensando lo mismo que estás pensando tú ahora. No, pero yo quiero tocar muchas cosas, sí, sí. Pero ahora, visto con el tiempo, ¿no? Visto echando la mirada hacia atrás, ah, si yo todas estas cosas que te estoy contando hoy, a mí me lo hubiesen contado, ya te digo yo que hubiese avanzado. A lo mejor al principio no hubiese avanzado tan rápido, pero ahora estaría avanzando de una manera mucho más brutal, ¿no? En el sentido de que tienes interiorizado una serie de conceptos y de normas, entre comillas, ¿no? Que, que hacen que todo, pues que todo vaya fluyendo con mucha más velocidad, calidad y con inteligencia, ¿vale? Otro consejo, aprende a tocar despacio. A tocar despacio. O sea, porque estamos tan obsesionados con esos picados estratosféricos de Paco, de Lucía o de cualquier otro gran maestro, bueno, que pensamos que eso es fácil y no es fácil. Tocar despacio es la clave para que puedas desarrollar la precisión y el control. Cuando aprendes una nueva técnica, una falseta, tienes que empezar tocando muy, muy, muy lento. A medida que te sientas más cómodo, pues vas aumentando la velocidad, pero siempre manteniendo la precisión. La precisión es fundamental para que esto suene. En cuanto fallas una nota en un picado, pues lo que viene después normalmente suele ser catastrófico. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya te has quedado ahí enganchado y ya vas fuera del tiempo, tal, no sé qué. ¿Vale? Entonces, si aprendes a tocar despacio desde el principio, sin prisa, pues después va a ser mucho más fácil. Además, te coges una pieza, no sé, un picado, por poner una cosa de las que siempre la gente quiere tocar. Aprendes primero a tocar ese picado sin metrónomo, viendo cómo se van moviendo tus dedos, sabiendo dónde tienes que ir. Una vez que lo tienes más o menos claro, le metemos el metrónomo muy lento. Y ahora vamos subiendo poco a poco. Poco a poco. Porque al final las cosas salen. Pero tienes que hacerlo así. Y también te digo, no vas a conseguir la velocidad de Paco ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Si quieres compararte con el gran maestro, bueno, que cada uno es libre de compararse con quien quiera, ¿no? Pero si tú quieres tocar a esa velocidad y tal, ya te digo que eso no te va a salir ni en una semana, ni en un mes, ni en un año, porque Paco se llevó toda la vida, ¿vale? Consejo número 8. Búscate un buen maestro. Esto es así. Te voy a poner un caso que me pasó ayer, ¿vale? Contactó conmigo una persona, de las muchas que contactan conmigo a través de WhatsApp, porque, bueno, quería saber un poco cómo funcionaba la academia, cómo funcionaba aprendeguitarra.es.
Y bueno, le estuve contando, le estuve diciendo, pues bueno, todas las cosas que hay, que ya conoces, porque si sigues este podcast ya sabes todas las cosas que hay en Aprende Guitarra. Y entonces pues me dijo que estaba dudando entre Aprende Guitarra y otra web, ¿vale? Que fantástico, que además es una web que yo conozco y de hecho es una web que sigo desde hace bastante tiempo y que la uso y tal. Em, Finalmente, pues me dijo que bueno, que lo iba a pensar, que tal, que no sé qué, no sé cuánto. La diferencia entre otras webs, otras academias y la mía, y la Academia de Aprende Guitarra, hay una diferencia que es fundamental y es que yo estoy ahí detrás, ¿vale? O sea, yo cuando alguien entra en Aprende Guitarra sabe que mínimo, una vez a la semana nos vamos a ver. Vamos a ver sus dudas, vamos a ver cómo va avanzando, vamos a ver cómo, no sé, le puedo resolver problemas directamente en alguna pieza, en alguna historia que esté haciendo, que no le salga, que no tal. Hay otras webs que, bueno, tú pagas por entrar a ver todo su contenido y tal, y no sé qué, pero bueno, después no le puedes preguntar a nadie. O sea, tienes que ser tú el que te pongas ahí a ver un vídeo otra vez, una vez, otra vez, hasta que te desesperas y dices, yo soy muy torpe y yo no soy capaz de hacer esto. Y a lo mejor lo que te falta es que tengas una persona que te guíe, un maestro. El maestro al final te corrige, te enseña de la manera más adecuada en función a tu nivel. En fin, esa es la gran diferencia normalmente bueno, entre unos tipos de servicios que hay por ahí y el que yo ofrezco. Que yo no digo que el mío sea mejor que otros, ni mucho menos. Yo simplemente hablo de mi manera de entender el aprendizaje, que al final de lo que se trata, ¿vale? Consejo número 9. Practica la improvisación. Pero Pedro, ¿cómo voy a improvisar si yo todavía no sé tocar nada? Pues efectivamente. En el flamenco hay mucho de improvisación. Improvisación me refiero a que, por ejemplo, estás estudiando una soleá en el curso de iniciación a la soleá dentro de aprendeguitarra.es. Y tú estás ahí marcando perfectamente todos los tiempos, tal, no sé qué, soy un máquina, lo consigo, tal. Cuando llega la realidad, te llega un cantao y te empieza a cantar por soleá, pues resulta que el tiempo es elástico. O sea, parece como si el flamenco o el toque del flamenco lo hubiese diseñado Albert Einstein con la teoría de la relatividad. ¿Vale? O sea, el tiempo es elástico. Esos 12 tiempos se pueden alargar, se pueden acortar, ¿vale? Entonces, tienes que ser consciente de que tienes que poder improvisar esta parte, ¿no? Ya no te digo que hagas una improvisación rollo Paco de Lucía o rollo Antonio Rey ahí improvisando arriba en el traste 12, ¿no? Me refiero a que tienes que desarrollar esa creatividad de que el flamenco es muy elástico y así te vas a sentir más cómodo con la guitarra. No todo es totalmente cerrado, ¿vale? No todo es totalmente cuadriculado. Último consejo. Mantén la pasión y mantén la paciencia. El camino de la guitarra flamenca es largo y a veces puede ser muy desafiante. Tienes que mantener viva, pues bueno, la pasión por la música. Sé paciente contigo mismo. Tienes que celebrar los pequeños avances, ¿vale? Y tienes que recordar que al final lo importante es disfrutar del camino. Eso es tan importante como que al final la pieza termine sonando, o que las falsetas termine sonando, o lo que sea que estés tocando termine sonando. Lo importante es disfrutar del camino, porque en ese camino está al final el aprendizaje. Bueno, vamos ahora con las dudas de que llegan a Aprende Guitarra. Ya sabes que me puedes enviar tus dudas a hola@aprendeguitarra.es o mandarme un WhatsApp al 623-04-8822 con el +34 si lo haces desde fuera de España. La pregunta de hoy me ha llegado por WhatsApp y es de Loli, una alumna de Flamenco UA, ¿qué va a pasar a Aprende Guitarra? Y la pregunta me decía así.
Voy a empezar en Aprende Guitarra y me gustaría comprar una guitarra algo más cómoda que la que tengo, que es bastante antigua y me cuesta mucho pisar las cuerdas. ¿Cuál me compro? Vale, la respuesta seguramente ya la sabes. Depende. Depende de muchas cosas. Lo primero, yo a todo el mundo se lo digo, lo primero es saber si tu guitarra está dura o no es cómoda. Si no es cómoda, si es por algún problema bueno, del paso de los años que algo que se pueda arreglar. Me refiero, si resulta que la guitarra no está ajustada, pues a lo mejor la puedes llevar a un luthier, ¿vale? O a una tienda de guitarra, que en muchas tiendas de guitarra te ofrecen ese servicio, en el que te pueden ajustar la guitarra. Un ajuste de guitarra depende de dónde lo hagas y depende de todas las cosas que le tengan que hacer, pero bueno, ya te digo yo que vale menos que una guitarra nueva, ¿vale? Puede estar desde los 30 hasta los 60, 80, vamos a poner 100 euros, tirando por lo muy alto, muy alto, muy alto, ¿vale? Si la guitarra es una guitarra buena, a lo mejor te merece la pena arreglarla y ajustarla, ¿vale? Esa es la opción 1. La opción 2, ¿cuál me compro? Depende. Depende de cuánto te quieras gastar. Al final esto va por presupuesto. Es así. Como el que se quiere comprar un coche. ¿Qué coche me compro? Pues bueno, pues depende de cuánto dinero tengas para gastarte, ¿vale? Yo normalmente a las personas que empiezan desde cero y que no saben si la guitarra va a ser una de sus grandes pasiones en la vida, ¿vale? No les recomiendo nunca que se compren una guitarra de más de 300 euros, ¿vale? Más de 300 euros. Hay guitarras muy, muy cómodas por 180, por 200, 250. Hay guitarras muy cómodas y que yo las he probado y que muchas veces incluso me sorprenden, pues por cómo suenan y sobre todo por la comodidad, que es lo que en una guitarra de ese precio se va buscando, más que un sonido perfecto, pues que sea cómoda para empezar a aprender, ¿vale? Después entramos en la horquilla de entre 300 y 600, que ahí ya encontramos cosas bastante interesantes, y después ya pasamos a la tercera horquilla, que sería de 600 a 1000, ¿vale? Y a partir de 1000 pues empiezan las guitarras de luthier. Esto no tiene por qué ser así exactamente al céntimo, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, pues yo, en el caso de Loli, por ejemplo, que sé que ya lleva tiempo tocando y tal, yo le recomendaría que fuese a por una guitarra de un rango de entre 300 y 600 euros, porque ya ella, pues efectivamente se ha dado cuenta que va a seguir y de que quiere seguir avanzando con la guitarra. Entonces ahí tiene que irse a por una guitarra un poquito más potente, ¿vale? Pero bueno, si estás más o menos en esa situación, en la situación de Loli, pues oye, aquí tienes una respuesta que, en fin, te puede servir. Si me preguntas marca, modelo y tal, pues bueno, eso se lo dije a Loli en privado. Si tú quieres que te diga también algo, pues oye, me lo comentas y si te puedo ayudar. Normalmente yo las guitarras que recomiendo son guitarras que yo he probado. O sea, no son guitarras que yo no conozca o que las conozca de oídas. Son guitarras que yo he probado y que te puedo decir, oye, pues mira, esta guitarra está muy bien por este precio, o esta guitarra no me gusta porque la he probado y es incómoda. Y, en fin, siempre recomiendo cosas que he probado, ¿vale? Bueno, hablando de recomendar, vamos con la recomendación de la semana. Esta semana te voy a recomendar algo que no tiene nada que ver con la guitarra flamenca, pero que también te va a ayudar dentro del aprendizaje. Esta semana lo he visto en varias partes porque era bastante largo, pero te voy a hablar de un documental que se llama Ennio el Maestro. El documental Ennio el Maestro está dirigido por Giuseppe Tornatore, que bueno, es un director italiano que fue el director de la película maravillosa Cinema Paradiso. Y bueno, y trata, por supuesto, cuando digo Ennio el Maestro, estamos hablando de Ennio Morricone, el compositor de bandas sonoras, pues bueno, quizás uno de los tres más importantes de la historia del cine. Y el documental es un homenaje un homenaje conmovedor y exhaustivo de la vida y de la obra del maestro italiano.
¿Qué vas a ver en el documental? Pues bueno, un recorrido por la vida de Morricone, los testimonios de personalidades como, bueno, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, muchísimos músicos, muchísimos directores de cine, ¿no? En fin, Hans Zimmer, que para mí es de los grandes de la composición de bandas sonoras, en fin. Y además en el documental se analiza sus composiciones más emblemáticas, ¿no? Es el propio Morricone el que habla de cómo se compuso la banda sonora, los sonidos del bueno, el feo y el malo, por ejemplo, ¿no? Ese silbido, esos toques tan espectaculares, ¿no? O tan icónicos en nuestros oídos. Además hay momentos de la vida personal de Morricone, fotografías, en fin, una cosa bastante bonita. ¿Por qué te lo recomiendo? Pues te lo recomiendo porque como buen guitarrista flamenco y buenos músicos, pues no solamente escuchamos música flamenca, que hay que escuchar mucha, sino que también escuchamos muchísimos tipos de música. Y a mí este documental me ha llamado mucho la atención, sobre todo en la parte donde Morricone habla del porqué de las composiciones o qué es lo que quiso hacer sentir al espectador cuando estaba tocando o cuando estaba componiendo una pieza, un tema para una película, para un tal. Y me parece que es una cosa muy interesante para las personas que, bueno, pues que les gusta la música, ¿vale? Seas un fanático de Morricone o no lo seas, te lo recomiendo que lo veas porque te va a encantar. ¿Dónde puedes verlo? Actualmente yo lo estoy viendo en Amazon Prime Video, ¿vale? Está disponible para las personas que tengan esa plataforma y, en fin, es una maravilla. Así que nada, échale un vistazo que está estupendo. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es o a flamencowa.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también por tus comentarios, por cierto, muchas gracias por los comentarios que me dejáis en YouTube y en Spotify. Por cierto, cuando he dicho antes, me inspiré en un guitarrista para empezar a tocar, no sé qué, no sé cuánto, déjame hoy en tu comentario por qué empezaste a tocar la guitarra flamenca. Me encantará leerte, me encantará contestarte y en fin, a ver si coincide con alguna de las cosas que he dicho. Como decía, muchísimas gracias por los comentarios, por los me gustas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en la que me estés escuchando. Nos escuchamos la semana que viene. Salud, con paz y al lío.